Señoras y señores, yo no sé si hablar del partido del Monterrey contra el San Luis o de la bronca que traen los de TUDN con los comentaristas deportivos de multimedios, específicamente de Willy González, que es quien carga la bandera y quien se atreve, porque pues su posición de jefe le permite, a diferencia de los demás que pueden dar un mal golpe y entonces les puede revertir, pero el que puede, pues decir las cosas tal y como están pasando y es su opinión y se tiene que respetar, es Willy González. Lo que pasa es que ahora David Faitelson le ha aventado todos los caballos al Willy, diciendo que si algo les llega a pasar a los conductores, comentaristas de TUDN, va a ser responsabilidad de Willy González, y así lo señaló. Ese es un señalamiento bastante delicado, en el que seguramente Willy tendrá que responder de la manera en la que creció Willy González, porque yo creo que bien vale la pena recordar el trabajo que nos enseñó don Roberto Hernández Jr., que es la escuela que todos traemos. Y don Roberto siempre nos dijo que no había que mentir ni que insultar. Y bajo esa bandera siempre navegamos. Y otra cosa que el público debe saber. A don Roberto sí le preocupaba muchísimo las entradas en los estadios, porque hoy Willy González dice que gracias al trabajo que hace Multimedios hay las entradas que vemos en el Estadio de los Tigres y en el Estadio de los Rayados. Hasta cierto punto tiene sentido, le voy a explicar por qué. Porque la RG es una estación que basa su contenido en el fútbol, y el fútbol necesita que alguien lo promueva. Y acá, con la polémica, con el interés que se genera hablando de fútbol y el apasionamiento que tienen los aficionados, pues sí funciona como tal. Y se está hable y hable y hable y la gente habla también a la emisora porque se les da su oportunidad, y eso se refleja al final en mayor interés para que tú pues preguntes por lo menos, oye, ¿cómo quedaron los Tigres o cómo quedaron los Rayados? Y como es nuestro deporte desde hace muchos años, gracias a don Roberto Hernández Jr., porque a mí nunca se me va a olvidar eso. Cuando don Robert llega a la ciudad de Monterrey, el que mandaba era el béisbol, no era el fútbol. Luego don Roberto se empezó a involucrar en el fútbol y empezó a generar la polémica, porque gracias a Dios se topó en una ciudad en la que había dos equipos. Y posiblemente hasta los jabatos le tocó a don Roberto entrar en polémica con ellos. Pero empezó a hablar de este deporte de una forma como nadie lo hacía, porque él enfrentaba a los directivos y enfrentaba a los entrenadores. Yo me acuerdo que una ocasión hasta Ricardo Antonio Lavolpe con todo el equipo de Monterrey fueron al programa de Fútbol al Día a tratar de responder críticas que don Robert había hecho en ese programa que duraba 5 minutos. Y luego me acuerdo que se enfrentaba a los promotores, porque los promotores querían meter a chaleco a ciertos jugadores para quedarse con una tajada, y don Robert lo decía en la televisión, y se armaban unas polémicas que hicieron voltear a la gente al deporte del fútbol. Entonces, eso sirvió para que la gente volteara, y luego don Roberto se convirtió en un cronista con un estilo polémico, crítico, con mucha autoridad, y la gente, pues lo que dijera don Robert o servía como polémica o le daban la razón, pero tenía siempre la interacción con el público. Generaba don Roberto ese interés para que voltearan a ver este deporte. Entonces, por eso les digo que en cierto sentido, pues sí ayuda el hecho de estar con una emisora como la RG, hablando constantemente de fútbol todos los días. Y cuando los equipos entran a una liguilla, pues más se enciende esta pasión por este deporte y se agotan los boletajes en los estadios, y a la gente no le importa si cuesta 500, 600, 700, van y se compran además la camisa que cuesta arriba de 1,000 pesos para apoyar a su equipo. Ese es el trabajo que le toca hacer a los conductores de una emisora que tiene para bien el estar conectada durante muchas horas para hablar de este deporte que a la gente ya lo
le apasiona. Entonces, como les digo, tiene sentido lo que dice Willy González. Lo que no tiene sentido es responsabilizar a alguien por algo que les vaya a suceder. Esto no es una guerra. Esto no se trata de confrontar, se trata de dar una opinión en base a lo que los mismos comentaristas de fútbol lo hacen en Ciudad de México a la distancia y hablando con una ligereza que asusta. Agarran un micrófono y es cierto que le pegan a la Federación Mexicana de Fútbol con todas sus fuerzas. Eso de decir que el Monterrey compra arbitrajes y eso de decir que el dinero que aporta el Monterrey sirve para que le quiten partidos a Ocampos, pues me parece tener una lengua bastante larga que sin los pelos de la burra en la mano hacen señalamientos que me parece a mí deberían de comprobarlos. Pero es parte de la polémica que les gusta hacer allá, sobre todo porque pues les duele mucho que los equipos regios estén en donde están ahora y no de hace un mes, pues desde hace algunos años. Yo me acuerdo que Mario Castillejos hizo un comentario hace ya tiempo, antes de que falleciera, quedó una grabación muy interesante en el que dice que el fútbol regiomontano se va a convertir en los mandones del balompié. Son los equipos regios los que van a poner la muestra y los que ya están en un escalón mayor por el dinero, por lo que ustedes quieran y manden. Su infraestructura están por encima del resto. Y eso, decía él, les duela a quienes les duela. Es una realidad. Y él quedó en defender ese punto de vista. Y ahora pues las cosas se están acelerando demasiado y estamos olvidándonos de lo que debe importarnos, que es el partido del Monterrey contra el equipo del San Luis. Y yo escucho hoy un comentario de Willy en el sentido de decir, y el que va a venir ganando es TV Azteca, porque con la pelea entre unos y otros, ¿cómo dice el dicho? En río revuelto, ganancia de pescadores. Y es cierto, TV Azteca va a transmitir los 4 partidos de esta semifinal, los de ida y los de vuelta. Va a estar, bueno, salvo el de Monterrey de local, ¿verdad? Ese lo transmite Televisa. Ese no es de TV Azteca. Pero bueno, se está poniendo esto color de hormiga. Hoy Monterrey juega a las 9 de la noche, un partido en el que desde hoy se empezará a definir esta llave, en el que muchos aseguran que el San Luis le va a recetar al Monterrey lo mismo que le recetó a los Tigres, y hay mucho deseo de mucha gente para que el San Luis tumbe a los Tigres. Entre ellos, mi quiniela, porque yo en la quiniela me salió el San Luis, así es que tengo que defender para cuidar mi lana al San Luis, aunque mi opinión como conductor y comentarista a veces de fútbol me diga que gana el Monterrey. Bueno, pues así están las cosas. Tacos Pipe, 100% carne de res con el salsazo, estilo norteño. Qué ricos Tacos Pipe, 24 horas abiertos para que usted vaya a la hora que se le pegue su regalada gana. Tacos Pipe, siempre apoyando al fútbol regiomontano y siempre apoyándonos a nosotros. Y claro, nosotros correspondemos invitándolos a ustedes a que disfruten estos Tacos Pipe. 24 horas abiertos, más de 15 sucursales en Monterrey y su área metropolitana, que está presente en la liguilla del fútbol mexicano. Que la pasen bien.